Vale, os voy a ir contando un poco mientras termina la gente de entrar. Em, a mí me gustaría que el webinar que habíamos preparado para hoy, sobre todo que vosotros también tengáis como esa oportunidad de hablar de cómo os estáis encontrando y de cuáles son las principales dudas o inquietudes de esta última semana, ¿no? Entonces, aquí en el webinar sí que tenéis la opción de conectar los micros. Las cámaras creo que no, pero bueno, tampoco hace falta. Pero los micros, si cuando haga preguntas o cuando queráis decir algo, sí que podéis. Que alguien no quiere, siempre está el chat, que también lo vamos a ir leyendo, así que esa opción también está. Pero bueno, yo sí que creo que a la altura a la que estamos, hay muchas cosas que nos unen y que seguramente si las ponemos en común, creo que puede ser como mucho más fructífero y seguramente encontremos más alivio. ¿Vale? Eso para que lo sepáis, que esa es un poco la idea. Mm, si en algún momento no se me escucha o algo, me vais diciendo, ¿vale? Yo creo que sí, porque me he puesto los de cable, pero me vais diciendo. Lo primero y más importante es agradeceros que estéis aquí porque sé que nos queda literalmente una semana de estudio, porque hoy es jueves y el viernes que viene no se estudia. Entonces agradeceros que estéis aquí porque sé que son momentos como muy complicados, donde estamos muy sensibles, muy vulnerables. Es una semana complicada también. Entonces, me parece importante que estéis aquí y también que nos quedemos sobre todo con el webinar de hoy de que la idea no va a ser aprender más y más y más esta semana, sino intentar llegar al examen en las mejores condiciones posibles. Esto es algo que yo repito a lo largo de todo el curso con mis alumnos y para mí es la clave de la preparación PIR. Sobre todo, persistir y llegar en las mejores condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, quería primero daros las gracias por estar aquí y voy a empezar presentándome. Yo soy Mari, soy R2, ahora casi R3, increíble. Y bueno, ahora soy profe y tutora de la academia, pero hace 2 años estaba en la misma posición que estáis vosotros. Yo saqué el PIR en la sexta convocatoria, entonces creo que de semanas previas al examen, por suerte o por desgracia, sé bastante. Y yo también he llegado cansada, he llegado con muchas dudas, con mucho miedo, sobre todo mucho miedo y mucha incertidumbre, y con esa famosa sensación de no me sé nada, no voy a dar una en el examen y esto no es para mí. Así que, bueno, sé que son momentos complicados y sé que son momentos donde el miedo aparece mucho más, empiezan a aparecer esos síntomas de ansiedad y por eso es importante también escuchar desde fuera o que entre todos podamos ver qué podemos hacer de aquí al examen, porque ya no se trata de seguir aumentando en horas de estudio. Pero bueno, eso lo vemos ahora un poquito. Yo antes quería que nos parásemos un poquito y saber un poco cómo nos encontramos, ¿no? Si tuviésemos que utilizar una palabra para ver cómo nos encontramos a esta altura de la preparación, ¿qué diríais? Yo os digo, podéis usar micro, podéis usar chat, lo que queráis. Martín dice impaciente. Vale, esta sensación que dice Irene, yo la quería comentar porque es súper común. Esa sensación de eh, quiero que sea mañana el examen y no volver a abrir los libros en no sé cuánto tiempo o nunca más. Y no quiero que llegue nunca porque nunca va a ser suficiente lo que yo me sé de temario, ¿no? Es un poco esa sensación. ¿Qué otra, en qué otra palabra resumiríais cómo os encontráis ahora mismo? A mí se me ocurren muchas, que seguro que las sentís todos, pero yo quiero que las digáis vosotros. A esta altura también suele ser muy común esa sensación de no me sé nada. Intento repasar, intento, intento hacer
simulacros y de repente me salen peor que nunca y de repente no me sé el temario y me repaso las cosas y no me acuerdo. ¿Esto os suena? Vale. Vale, hay algo, sobre todo cuando empezamos fase 3, ¿no? Que empieza a pesarnos mucho, que es normalmente en fase 1, fase 2, cuando no me voy sabiendo algo, bueno, ya me lo estudiaré, ya lo veré mañana, ya me lo estudiaré cuando me toca. Ahora llega un momento donde algo que es muy difícil, especialmente de esta última semana, es cerrar un temario que no vamos a volver a abrir. Y eso cuesta mucho y por eso aparece mucho esa sensación de es que yo no me lo sé, o sea, no me acuerdo de nada, pero realmente esto no lo habéis estudiado este último día o esta última semana o este último mes, esto lo habéis estudiado varias veces a lo largo del año. Y el conocimiento no se va, simplemente estáis cansados. Y eso es algo muy importante a repetirnos, porque esa sensación no os pasa solo a vosotros, os pasa a todos. Y la realidad es que luego llegamos al examen y en el examen, de forma ya sea implícita o explícita, conseguimos sacar ese temario. Por tanto, no es que no lo sepáis, es que estáis agotados. Y también tenemos que tener cuidado con esa parte. A ver, Martín dice, si antes no me sabía una parte del temario, veía como tiempo para revelarlo. Justamente eso es algo de las cosas más difíciles de ir acabando el año de estudio. Estáis deseando acabar el año de estudio, pero a la vez cerrar tratamiento y no volver a abrirlo es algo muy complicado sabiendo la dificultad, por ejemplo, de esa asignatura. La realidad es que no sé vosotros en qué momento estáis, si es primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, pero independientemente del momento en el que estáis, la realidad es que lleváis estudiando mínimo desde marzo a abril o habrá alguno que sea del intensivo y que sea desde julio. Pero son muchos meses de estudio y muchos meses de dedicación. Eso no se olvida en una semana, ni en dos, ni en tres. También algo muy importante que tenemos como que hacernos a la idea para el examen es que la ventaja es que es un examen de reconocimiento. No necesitáis saberos las cosas de forma literal. Y eso es algo que nos cuesta mucho de cara a esta última semana, cuando hablemos un poco de qué es lo que sí podemos hacer esta última semana. Tenemos que tener muy presente esto. Yo no necesito saberme de memoria lo que me vayan preguntando. Yo necesito reconocer la opción que es correcta. Y para eso no me tengo que saber todo el temario de pe a pa. Ni os lo sabéis vosotros, ni se lo va a saber nadie. Ni yo tampoco me lo supe. No es algo que sea necesario para sacar plaza. Todo este tipo de mensajes que yo voy a ir dando, son cosas que diariamente vosotros podéis hacer el ejercicio de, repetírosla, porque son cosas como muy obvias, pero son cosas que en el día a día, cuando yo me levanto y estudio, no tengo en cuenta. Yo lo único que tengo en cuenta es que el simulacro me ha salido mal, es que no me sé el temario tan bien como yo creía, pero no me paro a pensar que es que igual no necesito sabérmelo al 100%, que igual necesito reconocer cuál es la verdadera y por qué las otras no lo son. Entonces, este tipo de cosas son cosas que durante esta semana tenemos que tener muy presentes para intentar hacernos el mínimo daño posible, porque muchas veces el principal enemigo de nuestra preparación somos nosotros. Y sobre todo en esta última semana donde va a llegar el no lo he hecho bien, aquel día que descansé, aquella semana que me tomé, todo eso es lo que se va a empezar a acumular esta semana. Los demás no habéis dicho, cómo os sentís, ¿no? Pero yo creo que, lo que han dicho, lo que han ido diciendo los compañeros resumirán bastante bien, cómo os sentís la mayoría, de vosotros. Vale, si, si nos centramos un poco a nivel de temario, es verdad que en el temario hoy no nos vamos a centrar demasiado, pero bueno, sí que vamos a dar alguna, hoy vamos a hablar un poco de qué sería lo más sano para hacer estos últimos días y algo que, digamos, lo más importante es que
ya no se aumentan las horas de estudio. En una semana no vamos a salvar la convocatoria cuando lleváis tantísimos meses dedicando a esto y luchando por esto. De repente no me voy a pegar una maratón de 12 horas de estudio, porque no tiene sentido, porque no me va a dar más temario y porque lo único que va a hacer es agotarme. Ahora igual, bueno, seguramente muchos sí que ya lo vais notando, pero lo que no queremos es llegar al último día y explotar. Lo que queremos es llegar a ese día con la energía, sabiendo que vamos a llegar cansados porque llevamos muchos meses en esto, que vamos a llegar con miedo, con ansiedad, ¿vale? Todo eso no importa, pero no vamos a echarnos más piedra en la mochila y no vamos a tener más papeletas para que ese día nos desbordemos, ¿vale? ¿Lo entendemos? Entonces, lo ideal sería tener un horario fijo y preferiblemente el horario que estáis siguiendo hasta ahora. Incluso en algunos casos donde el cansancio ya empiece a pesar demasiado, os diría que incluso bajad un poquito el ritmo de estudio, que no pasa nada. No pasa nada por quitar media hora de estudio o una hora si lo necesitáis. Evidentemente no vamos a estudiar la mitad de tiempo que estamos estudiando ahora, pero sobre todo diría que no se sube la hora de estudio. No sé si alguien se había planteado subir las horas de estudio por ser la última semana. Espero que no, que si no escribí es que no, y me alegro. Vale, sí, Celia, yo creo que es muy importante. Todos, bueno, igual no nos conocemos tan bien como creemos, pero igual estos momentos de estrés, como es esta oposición, puede ser un buen momento para conocernos y saber que igual hay días que es que tengo que cortar un poco antes y no pasa nada por eso. Yo subir nada, pero sí que lo de bajar me cuesta un poco por el tema de la culpa. Claro, la culpa es algo que va a estar muy presente cuando yo vaya bajando el ritmo poco a poco. Por eso yo no os voy a decir que dejemos de estudiar 3 horas antes de lo que solíamos hacer, porque es algo que no lo vamos a hacer, pero también os digo que la culpa la podemos sentir, es una emoción y podemos dejar de estudiar aún sintiendo culpa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos sintamos culpables y que al día siguiente yo me sienta y me vuelva a poner a estudiar. Pero realmente yo puedo coger la culpa y con ella irme a pasear si es lo que necesito, a correr si es lo que necesito o a dormir. Al final es una emoción y sí que nosotros vamos a decidir un poco cómo respondemos a ella. Intento priorizar los descansos cuando siento que estoy muy saturada porque no rindo si mi cabeza no da para más. Claro, el mensaje más importante de este webinar va a ser que más, durante todo el año, más no siempre es mejor, pero en esta semana especialmente importante es eso, que más no nos acerca más a la plaza, al revés, igual nos resulta contraproducente, porque si ya estamos de por sí agotados, porque si yo ya mi cabeza me está diciendo no te concentra, nos retienes, igual lo que tengo es que ir bajando. Y si no queréis bajar, igual lo que tenemos que hacer es ir metiendo micro descansos entre el estudio, ¿no? Esa es otra de las cosas que podemos hacer esta última semana. Antes igual nos sentábamos y estábamos 1 hora, 2 horas estudiando y todo fluía y yo me concentraba y todo era maravilloso. Llega un momento del cansancio y esto es algo natural, donde la concentración se me va porque tenemos mucha más presión, tenemos muchos más pensamientos, el examen está mucho más cerca, todo eso es normal. ¿Qué podemos hacer ahí? Utilizar métodos que nos ayuden a meter 5 minutitos de descanso, 10 minutitos de descanso, que sean como em, porciones de estudio más cortitas y que eso nos ayude a renovar. Y renovar no es sentarme a, ay, por favor, el examen está muy cerca. Igual, renovar es levantarme, darme 3 vueltas por mi casa y volver a sentarme. Vale, entonces hemos dicho mantener el mismo horario o incluso si lo necesitamos bajarlo un poco, ya sea con culpa o sin culpa, que a veces le tenemos como mucho miedo a sentirnos culpables, pero realmente lo peor que puede pasar es que sintamos culpa y no pasa nada, al día siguiente vamos a volver a sentarnos. Hacer que
quizás micro descansos, si vemos que la concentración ya empieza a ser un tema que nos preocupa y que nos rendimos, ¿de qué nos sirve estas 2 horas delante de un tema al que yo no le estoy prestando ninguna atención? Igual me es más fructífero levantarme, dar una vuelta, aunque sea en mi casa, y volver a sentarme. Vale. Em, También os diría, mantener, los hábitos clásicos que como psicólogos le decimos a todo el mundo que tienen que tener, ¿vale? Dormir, comer, hacer deporte en la medida de lo posible. Entiendo que estamos en la última semana, es invierno, anochece a las 5 de la tarde y ya me dirás tú dónde voy. Pero si se puede, sería lo ideal. Al final, una persona a la que no le gusta el deporte, eh, nos ayuda mucho, sobre todo en esos momentos donde tenemos el estrés muy alto. ¿Que no podéis hacer deporte? Vale, no pasa nada, pero mínimo la alimentación y el sueño tenemos que intentar mantenerlo en la medida de lo posible. Hay que descansar y hay que dormir las horas que toca dormir. Y sacrificar horas de sueño no nos está haciendo ningún favor, porque lo único que va a hacer es saturarnos más. También puede ser que empecéis a dormir mal por los nervios, etcétera. Igual hay que buscar una buena higiene del sueño, irme a dormir antes, lo que sea que necesitemos para dormir las horas que toca y igual ahora las horas que tocan son más horas que normalmente y no pasa nada porque igual necesito descansar un poco más. Vale, si nos centramos sobre todo en lo que es el estudio en sí, todos tenéis ya el planning hecho y del planning no vamos a entrar mucho porque para eso tenéis un planning que habréis hecho hace tiempo y que ahora no vamos a romper. Pero sí tenéis en cuenta que lo ideal es ver las asignaturas más importantes al final, ¿no? Verlas ahora si podemos y saber cómo vamos a ir repasando. Yo no me lo puedo ver todo y no necesito vérmelo todo. Y eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Es un examen de reconocimiento, no necesito verme todo el temario en una semana, ni me puedo ver al nivel de detalles que yo quiero. ¿Va a haber detalles que no nos sabemos? Sí. ¿No los tenéis que saber? También. Hay detalles que no hace falta saberse y que igual no te los sabes de forma explícita, y no los puedes, recuperar de forma consciente, pero hay mucho conocimiento que tenemos implícito y que eso nos ayuda a contestar exámenes, y eso en los simulacros lo notaréis, ¿vale? Entonces, nos centramos sobre todo en esas cosas más de memoria que podemos repasar esos últimos días, pero sobre todo en repasar rápido y saber que yo no me puedo meter a estudiarme un tema con la misma profundidad con la que nos lo estudiamos en fase 2. Eso es lo que vosotros vais a querer hacer, pero la realidad es que no podemos hacer eso. Vale. ¿Queréis contarme un poco cómo teníais vosotros planteado esta última semana? ¿O no teníais nada pensado en concreto? Imagino que seguir y ya. Vale. Vale, lo que pasa es que las asignaturas importantes tienen el peligro de querer estudiárnoslo todo, ¿no? Parece que si me estudio una asignatura periférica un poco más rápido o más por encima, no me importa tanto. Pero parece que si eso lo hago con tratamiento me cuesta un poco más. Por eso tenemos que tener un poco de cuidado o incluso una pirámide de saberme la base o igual lo que toca ahora es repasarme la base de los temas y no me puedo meter en la parte alta de la pirámide. Eso es muy importante también, Ana. Los fallos. Al final, em, en los fallos tenemos el temario que más se nos resiste y tenemos ahí la posibilidad de repasar ese temario que más se nos resiste porque es lo que más fallamos. ¿Sería importante hacerla? Si podéis, sí. Si podéis hacer un histórico de fallos o si vosotros apuntáis los fallos en algún sitio, al final es lo que digo, ese es el temario que más os cuesta y que, y no solo de la asignatura importante, sino de cualquier asignatura. Es que igual podemos repasar alguna asignatura solo viéndonos los fallos.
¿Es importante? Si podéis hacerlo, sí. ¿Es totalmente necesario? Pues no, porque algo muy importante de la preparación en PIR es que, más allá de que estudiéis, sea como sea que estudiéis, no hay nada necesario o una sola cosa que te da la plaza. Te da la plaza levantarte, sentarte y estudiar, sea como sea. Entonces, si puedes hacerlo, está bien, y si no lo puedes hacer, también está bien. Yo sí os diría que igual no es momento a una semana de cambiar nada de la forma de estudiar que estáis teniendo. Igual toca mantener cómo lo estoy haciendo hasta ahora, repasar como he estado repasando en fase 3 con esquemas y empezar a aceptar la incertidumbre de cerrar el temario y de no hacerlo todo. Igual no puedo hacer fallos, simulacros, autoevaluaciones, temario, clases, pues igual todo no puedo. Pero igual es el momento de no cambiar el método de estudio. Vale, os leo, ¿vale? Yo repaso con fallos, pero también con aciertos, muchas preguntas y preguntas sobre todo oficiales. Claro, al final os diría que los últimos exámenes es algo que lleváis haciendo todo el año y que esas son preguntas importantes de manejar por si vuelven a caer las mismas. Em, yo me estoy rayando a veces por asignaturas, temas que nunca me habían preocupado. Claro, esto es lo que he dicho, ¿no? Como que cuando vamos estudiando a lo largo del año, pues bueno, ya me estudiaré bien salud, ya me estudiaré bien desarrollo, aunque os lo estudiéis bien. Y claro, cuando ya se acerca el examen, de repente me preocupa absolutamente todo. Ay, sí. Em, un segundo. Vale. Y al final nos preocupa todo, pero cosas que realmente en orden de importancia no son importantes. Yo creo que ahí lo importante, Martín, es que te des cuenta de que eso te está preocupando por el cansancio, por el miedo, por la incertidumbre, por no saber cómo va a ser el examen, pero que realmente es una preocupación que puedes manejar y que puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. No tienes que responder a esa preocupación. No sé si me explico. De repente me voy a preguntar, el último día, el jueves, seguramente venga de repente a mi cabeza una teoría de básica del tema uno, que sabemos que igual la probabilidad de que lo pregunten no es muy alta, pero en un momento de incertidumbre tan alto es normal que todas esas cosas me preocupen. No pasa nada porque te preocupe y estoy segura que no te, no te preocupa solo a ti. Y aunque hasta ahora no te hayan preocupado, no significa que no las lleves bien preparada o lo suficientemente bien preparada, ¿entiendes? Y eso es suficiente. No tienes que llevarlas perfectas. Vale, yo con las más periféricas me miro fallos y algún esquema de lo importante. Vale, sí. Al final es, sobre todo lo más importante es que no es momento de cambiar nada de lo que estamos haciendo. Lo que estáis haciendo hasta ahora os ha funcionado y está bien. Y a veces podemos caer un poco en el error de, pues, veo qué hace una chica para estudiar, veo qué hace el otro para estudiar, le pregunto a uno, le pregunto a otro y quiero hacerlo todo. Y estamos a una semana del examen, no es momento de hacerlo todo. Yo he visto personas que sacan plaza haciéndolo de formas muy diferentes, subrayando con lápiz los manuales y no haciendo nada más, haciendo esquemas, viendo clases, haciendo solo Anki. Hay tantos tipos de formas de estudiar como plaza hay. Entonces, como lo habéis hecho hasta ahora, estoy segura que está bien. También es importante que tengamos claro qué no hacer mm, en esta última semana. Lo que he dicho antes, no vamos a aumentar las horas de estudio, no es momento de aumentar las horas de estudio. Em, ya no se ve temario nuevo. Ay, perdón, que había contestado Ana. Sí, sí, al final sé que es normal y me tiene a planificar. Lo que me tiene peor ahora mismo es que aunque vea que lleve muchas cosas bien, cuando pienso en el último examen, siento que da igual lo que me sepa. Vale, ahora hablamos de cómo nos sentimos respecto al examen. Voy a terminar con qué no hacemos esta última semana y nos centramos un poco en eso, Ana, que también quería hablar de eso porque sé que es algo que os preocupa mucho y es totalmente normal que os preocupe después del examen del año pasado. Vale, entonces, ya no vemos temario nuevo, eso es súper importante. Si quiero, voy a buscar siempre temario nuevo, porque no tenemos un temario abierto
y por tanto, si yo quiero, siempre vamos a encontrar temario nuevo, preguntas nuevas, teorías nuevas, tratamientos nuevos, eso siempre va a pasar. Em, es un examen donde nos toca tolerar mucho la incertidumbre y ya a esta altura, a 15 de enero, no se ve temario nuevo. Ni el que nos salga en una pregunta, si justo sale una pregunta y eso os acordáis, genial, pero yo no me puedo poner ahora a memorizar temario nuevo. Y en eso es muy fácil caer cuando empezamos a hacer simulacro y simulacro y pregunta y pregunta. Entonces, con eso yo diría que un poco de cuidado. Em, y algo muy importante que no podemos pasar por alto esta semana es no escuchar a nuestro cuerpo, ¿vale? Si mi cuerpo me dice que pare, igual tengo que parar. Si mi cuerpo me dice que por la mañana necesito dormir media hora más, pues igual tengo que dormir media hora más y eso va a ser más fructífero o más, mm, más beneficioso para mí y me va a hacer rendir más que obligarme a despertarme a las 6:30 de la mañana para ponerme a estudiar a las 7, ¿vale? Vale. Hay algo muy importante que ha dicho, creo que lo ha dicho Martín antes, y es que el último día no se estudia. Esto lo vamos a repetir todos los años y lo seguiremos repitiendo todos los años. Espero que no haya nadie que se plantee estudiar el último día. A veces nos va a costar el jueves cerrar el temario y saber que ya no vamos a abrir el temario. Mm, Necesitamos mínimo 24 horas de descanso antes del examen. 24 horas de centraros en vosotros. Clara, yo diría que ni hacer preguntas. Evidentemente, cada caso es un mundo, pero para mí eso me parece algo crucial. Lo que estudiáis el viernes no os va a dar la plaza. No os va a dar la plaza lo que estudiáis el viernes y lo que descanséis el viernes igual sí que os hace llegar al examen mucho más descansado y poder rendir mucho más esas 4 horas de clase. Entonces, en una balanza, no creo que merezca la pena. Yo este año lo tengo clarísimo que no estudio el día de antes, pero me da mucho vértigo porque las dos convocatorias pasadas estudiaba hasta la mañana de antes. Guau, Martín, hasta la mañana de antes. Hay que tener cuidado con esto, porque luego cómo nos desenvolvemos en el examen sí que se puede ver afectado por si yo he estado estudiando esa misma mañana. Igual eso puede ser algo personal, pero hay que estar descansado. Claro, al final aquí lo que yo estoy diciendo em, son cosas generales que a la mayoría de las personas le funcionan, pero como hemos dicho, no hay una única forma. ¿Que hay alguien que quiere estudiar o puede estudiar el día de antes? Vale. A priori nosotros intentamos recomendar que eso no se haga, porque después de estar estudiando desde abril, un día no nos da la plaza. Pero un día de descanso sí nos puede hacer ir con otra energía y de otra forma al examen. Si no, la saturación igual nos sobrepasa un poco. Pero si alguno necesita estudiar ese último día, vale. Yo a mis alumnos, personalmente a mis alumnos, les digo que para mí eso está prohibido. Pero entiendo que hay muchísimos casos y por supuesto que habrá gente que estudie el último día y saque plaza, si no es incompatible. Pero al final, esta última semana, nuestra misión es llegar en las mejores condiciones posibles, lo más tranquilos posible, sabiendo que no vamos a llegar tranquilos del todo, lo más descansados posible, sabiendo que no vamos a llegar descansados del todo, pero lo que no queremos es aumentar, aumentar, aumentar esa sensación de cansancio, esa sensación de falta de concentración. Entonces, todo lo que hagáis esta última semana, que tengáis en mente eso, ¿cómo puedo hacer yo para llegar al examen lo mejor posible? ¿Esto que estoy haciendo hoy me ayuda? ¿Sentarme y seguir mi horario habitual me ayuda? Sí. ¿Hoy necesito cortar una hora antes? Vale, pues también. Yo no es porque piense que en una mañana vaya a aprender más, pero me pongo más nerviosa si no estudio. Ya, bueno, al final ahí es donde toca un poco tolerar la incertidumbre, la culpa, todas esas sensaciones. Con esto yo no digo que no lo haga, ¿vale, Ana? Pero sí que le des como un poco una vuelta de en una balanza que compensa más. Por ejemplo, Martín, que en las otras dos convocatorias lo hizo, ¿por qué en esta convocatoria tienes claro que no lo haría? Supongo que no te ayudó demasiado si este año has decidido no hacerlo.
Sí, el año, o sea, hace 2 años parece que estudiabas para todo, ¿no? Ya. Yo os diría, si os cuesta, quien haya decidido no estudiar, que para mí ya os digo que me parece bastante importante descansar ese último día, que si, dudáis de que vayáis a cumplir el no estudiar, os diría que os planifiquéis cosas fuera de casa, cosas que tengan un horario. Pues de repente me tengo que poner las mechas que puedo tardar toda la mañana, pues me pido la cita ese día. Quedo con no sé quién, que sea algo que tenga horario y que os ayude a no estar en casa con esa tentación de me miro la libreta, me miro el esquema de la asignatura, tal. Entonces, como esa posibilidad sí que está ahí, y si, por ejemplo, yo sí que tenía claro que no iba a estudiar y no iba a estudiar. Entonces, pero si tenéis esa duda, yo sí que os diría que os planifiquéis cosas ese día. Y ese día ya sabéis que tenéis esas cosas planificadas y no se estudia. Yo tan solo hubo un año que sí que estudié el viernes por la mañana, pero porque fue un año que trabajaba a la vez y no tenía como mucho tiempo. Pero yo creo que se agradece mucho el tener un día de descanso antes. Vale. Y nos centramos ahora un poco en lo que ha dicho Ana. A mí eso me parece bastante importante de hablar. A ver, voy a buscar el mensaje de Ana que ya no me acuerdo. Vale, lo del examen de la última convocatoria, ¿no? Ha dicho, lo que me tiene peor ahora mismo es que aunque vea que lleve muchas cosas bien, cuando pienso en el último examen, siento que da igual lo que me sepa. Em, por suerte, o por desgracia, no sabemos, no sabemos cómo va a ser el examen de este año. Lo peor que puede pasar es que sea como el del año pasado. La idea es que ojalá no sea así de difícil, pero eso no depende de nosotros. Entonces, con respecto al examen del año pasado, yo sé que generó muchísima indefensión y que fue un examen muy largo, muy pesado y muy difícil. Ana, eso no significa que lo que tú estudies o lo que estudiabais el año pasado no sirviese para nada en el examen. Ese examen no se podía sacar si no había estudiado. Que era muy difícil, muy agotador, mm, que desbordaba, que yo recuerdo cuando fuimos a celebrar la Plaza Madrid, que lo que la gente decía, todos los que sacaron plaza, era, yo solo tenía ganas de levantarme, dejar el examen sin hacer e irme. Esa sensación no la tuvisteis solo los que no habéis sacado plaza. Esa sensación la tuvo todo el mundo, la sensación de desbordarme, la sensación de yo para qué he estudiado si me ponen ahora un examen así. Pero la realidad es que hacía falta estudiar para sacar un examen así. Entonces, puede ser que tu sensación ahora sea, ¿qué más da si luego en el examen del año pasado me sentí desbordada? Tú puedes sentirte desbordada, pero eso no significa que lo que tú estudias no sirve para nada. No sé si estáis de acuerdo conmigo en esto. Y sé que es muy difícil hacer este trabajo, pero la realidad es que lo que estudiáis sirve. Claro, el del año pasado no reflejaría realmente, el año pasado no reflejaría realmente el trabajo. A ver, el trabajo al final siempre se va a reflejar, ¿no? Em, hay que estudiar para sacar el examen, pero la realidad es que no hay nadie que saque el examen si no ha estudiado. ¿Que hay un año donde influye un poco más la suerte que otro? Seguramente sí, porque también necesitamos esa pizquita de suerte para sacar la plaza, pero la realidad es que lo que estudiáis sí que os sirve. Y creo que también lo que el año pasado nos enseñó es que el examen fue horrible, que las sensaciones fueron horribles, pero que lo más importante es aguantar esas 4 horas como se pueda y luchar cada pregunta. Laura ha dicho, yo siento lo mismo que Ana, de que piensas que sabes mucho, pero que sientes que da igual, ¿no? Yo me alegro de que sí que sintáis que sabéis mucho. Claro, a eso voy, Martín, a que lo que nos enseñó el año pasado es que tenemos que prepararnos para, aunque yo me quede en shock, aunque a mí eso me esté desbordando, yo me tengo que quedar
y luchar cada pregunta, porque yo me llevo mínimo un año estudiando y yo me merezco luchar cada pregunta de ese examen. Me consuela más pensar que ahora tengo más soltura al responder preguntas y que lo que sepa puede servir para descartar. Claro, por eso digo que aunque pensemos, jolín, que esa es más difícil, no ha servido de nada estudiar, bueno, igual no me sirve para saber que esa es la correcta, pero si me sirve para descartar, si me sirve para usar técnicas tipo test, igual sí me sirve para aguantar las 4 horas y media intentando mantener la calma todo lo posible, porque lo que pasó mucho el año pasado fue ese desbordamiento totalmente normal con ese examen. Pero quizás fue esa parte también la que nos enseñó, ¿no? De que yo puedo saber mucho, pero si me desborda el examen, igual es difícil. Viniendo del de 23, que fue más ligerito, no ir preparado para eso y me jugó muy mala pasada. Claro, es que fue más el shock y el encontrarme un examen así que el temario en sí, que estoy totalmente de acuerdo con Martín, que también fue el temario. Pero lo que estudiáis sí que es importante y sabéis muchísimo más de lo que os pensáis, muchísimo más. Ya si nos centramos, ya nos hemos centrado un poco también en el día previo, ¿no? Que hemos dicho que por norma general yo diría no estudiar y descansar todo lo posible. Igual es el momento de hacer esas cosas que lleváis un montón de tiempo sin hacer o esa persona a la que lleváis mucho sin ver o sin hablar o lo que sea. Em, el examen, ¿vale? Llega el examen, importante, muy importante, preparar las cosas el día de antes, mínimo, ¿vale? Normalmente la academia suele subir como, si no, está el del año pasado de qué llevar el día del examen, pues bueno, todo eso siempre nos da idea y, y eso sí que lo preparáis el día de antes mínimo por si falta algo que tengáis margen un poco de maniobra. Importante DNI, todas esas cosas que no se nos olvide. Vale, el día del examen. Lo más importante del examen es que consigáis luchar todo lo que podáis cada pregunta. A ver, un momento, querida Laura. Yo lo que siento es que el año pasado con ese examen contesté demasiadas preguntas que no sabía y eso también me estresa, que por contestar de más me vea más perjudicada que dejar en blanco. Bueno, al final eso es algo que nunca vamos a saber con exactitud, pero generalmente en este tipo de exámenes y con las plazas que tenemos, mm, beneficia más contestar que no contestar. Esto no siempre, pero es como norma general. Es muy difícil. O sea, tienes que estar muy seguro del resto del examen, mm, para dejarte mucha en blanco. Entonces, al final es un riesgo que asumimos. La realidad es que asumir riesgos es lo que a veces nos acerca un poco a la plaza, pero es importante que ese día en el examen hagáis un poco una balanza, también basando un poco en los simulacros, ¿vale? Vosotros más o menos sabéis, yo por ejemplo sabía que yo más o menos si me dejaba algo era 3 4, no me podía dejar más, pero porque yo no tenía seguridad en el resto del examen como para dejarme mucha. Entonces, ¿cómo es el examen? Influye en eso. ¿Que genera muchísima inseguridad? Muchísima, Laura. Eso es la realidad que genera mucha, mucha, mucha inseguridad de contestar preguntas que dices, Buah, no tengo ni idea. Generalmente tenemos más ideas de las que nos creemos y no contestamos tan al azar. Muchas sí, pero hay otras que no. Hay otras que hay cierto contenido que igual no es totalmente relacionado con la pregunta que a mí me están ayudando a contestar esa pregunta. Pero al final esto es un poco una balanza. Y generalmente, aunque luego nos duela, nos da igual quedar el 800 que el 400. Lo que queremos es una plaza. Y igual para esa plaza tengo que jugármela. ¿Entendéis? Y lo que iba diciendo del día del examen, ese día hay que luchar cada una de las preguntas. Y os diría no improvisar. Generalmente, si lleváis todo el año preparando, habéis hecho muchísimos simulacros. Sabéis cuál es vuestra estrategia de examen y eso va, igual que os he dicho, que no se improvisa en esta última semana y que como habéis estudiado hasta ahora es suficiente, con esto os diría exactamente lo mismo. No improvises demasiado, ¿vale? A no ser que te desborde muchísimo, pero a priori, como seres humanos, nos da mucha tranquilidad la rutina y el hacer las cosas como las llevamos haciendo. Al final, si hacemos eso, el día del examen es un simulacro más. Evidentemente, la sensación no es la misma porque nos estamos jugando mucho y yo de eso soy plenamente consciente. Pero
Si yo me he entrenado mucho y yo intento hacer mi rutina tal cual la hacemos en los simulacros, me pongo los bolis en el mismo sitio, me pongo tapones si es que lo uso, lo que sea que uséis en los simulacros. Intentad llevároslo al examen y hacerlo tal cual. Y esa sensación de familiaridad nos puede ayudar un poco a mantener un poco más la calma. Pero ese día os merecéis luchar cada pregunta del examen. Cada pregunta del examen. Vais muy preparados y mucho más preparados de lo que os creéis. Por suerte, no tenemos que tener una plena seguridad para sacar plaza. Yo soy una persona muy insegura y yo después de tantas convocatorias no dejaba de repetirme que a mí me faltaba algo para sacar plaza y que yo no valía para eso, porque parece que quien saca plaza son superhéroes que tienen una inteligencia increíble y que tienen algo que al resto nos falta. Y la realidad es que yo soy una persona totalmente normal, que yo pensaba exactamente lo mismo y que conseguí plaza. Y conseguí plaza porque ese día luché cada pregunta que yo pude luchar. Yo ese día me repetía mucho, si yo no sé esta pregunta, en esta clase no la puede saber nadie. O igual la saben, pero yo voy a lucharla y la voy a intentar contestar bien. Y eso se hace con las 210 preguntas que tiene el examen. Si algo podemos trabajar esta semana es esa es no confianza, porque no tenemos que tener confianza para sacar la plaza, pero sí un poco esa mentalidad de yo lo voy a luchar y por mí ese día no va a quedar. Si yo no saco plaza, no va a depender de ese día, por mí. Dependerá de otras cosas, pues porque no he tenido la suerte, porque yo qué sé, porque han pasado otras mil cosas que pueden pasar, pero por mí y por cómo lucho el examen no va a ser. ¿Qué pensáis de esto? La mentalidad de cómo afrontamos el examen sí que puede ser importante. Y muchos habéis dicho que el año pasado creéis que el hándicap un poco fue cómo ese examen nos desbordó a cada uno. La realidad es que a los que sacaron plaza también los desbordó, ¿eh? Entonces es normal que quizá el miedo este año sea un poquito más intenso. Sí, sí, y es la sensación de yo no soy suficiente para esto, pero os voy a decir una cosa, ¿eh? Y esto es algo que yo me escribí en la portada del examen que yo hice. Y yo me escribí, eres suficiente para una plaza. Y yo eso me lo repetía todo el examen. O sea, yo soy suficiente para tener una plaza. Yo y cada uno de vosotros, de todos los que estáis aquí, sois suficientes para una plaza. Y os la habéis currado para una plaza. Y ese día hay que lucharlo porque todos vosotros del pasado, todos los que habéis madrugado, me he sentado, em, me he puesto a subrayar cuando no me apetecía, eso se merece que vosotros ese día luchéis cada pregunta del examen, aunque no me la sepa, aunque me desborde, aunque me enfade porque me estén preguntando temario, porque sí va a haber temario que digamos, pero este temario ¿de dónde sale? Eso pasa todos los años. Aunque todo eso esté, yo tengo que luchar mi examen. Y creo que os merecéis ese día salir y decir, yo no sé qué va a pasar, porque cuando salimos no lo sabemos, pero de mí no ha quedado. Mm. Vale, eso para mí es súper necesario. Al final la hicimos que pienso que lo estoy haciendo fatal y al final son mis mejores. Las sensaciones engañan. Las sensaciones engañan y sobre todo las sensaciones del examen. Yo no conozco a nadie que salga del examen diciendo, buah, tengo plaza. Y luego son personas que tienen plaza. Yo, evidentemente, no salí pensando eso, ni de broma. Y al final tienes plaza. Entonces, las sensaciones son simplemente sensaciones. Y por suerte no dicen nada de la realidad, ¿sabes? Porque es lo que os he dicho, ni es necesario estar súper seguro, ni estar tranquilo, ni tampoco necesitamos ahí una confianza ciega, simplemente necesitamos seguir adelante esta semana y llegar a ese día y seguir adelante haciendo el examen. Y cuando salga de ahí ya veremos qué pasa. Pero lo único que necesito es seguir, porque la realidad es que si estáis aquí, si habéis llegado a esta última semana, eso es lo más importante. Persistir, porque lo fácil es cuando me desbordo dejarlo, no seguir, buscar otras cosas. Y todo eso está bien.
pero lo más difícil no es estudiar, es seguir y seguir y seguir y seguir, porque es un camino muy duro y muy solitario. Y vosotros estáis aquí porque habéis seguido. Y eso es súper importante y diría que el ingrediente más necesario para sacarse la plaza. Una amiga mía, la pobre estuvo fatal varios días el año pasado y la tía luego fue, claro, y eso pasa mucho, vaya a salir mucho, vaya a salir muy mal y luego vaya a tener plaza, porque son sensaciones, porque es un examen muy demandante, es un examen con muy poquitas plazas y que siempre tenemos como más la sensación del no que del sí, porque generalmente vamos con esa falta de confianza. Pero bueno, realmente es importante saber esto, ¿no? Son sensaciones, todos van a salir con la misma sensación y la realidad es que 270 y ¿cuánto? ¿Cuántas plazas son? 271 van a salir con plaza y no lo saben. No sabemos, ¿qué opinas de meter la plantilla? En el Estimapir, dices. Vale, bueno, esto es algo muy personal. Yo personalmente es que no podía resistirme, pero yo creo que depende un poco de cómo salgáis de allí. La posibilidad de meterlo en el Estimapid está ahí y siempre nos da un poco un baremo. Yo era de las que pensaba, mira, es como así me quito la tirita de golpe. La realidad es que a veces estamos ahí un poco en una posición de limbo que te hace pasarlo muy mal. Yo eso lo sé y yo por ahí he pasado y yo lo pasé muy mal. Pero yo creo que depende un poco de cómo salgáis de saturado ese día. A mí me parece un buen recurso para ir haciéndonos una idea, sabiendo que el ministerio puede tardar X tiempo, pero entiendo que es un momento complicado y que yo creo que depende más de escucharte a ti y de qué necesitas ese día que de qué está bien o no. Meterla es una opción y es una buena plataforma. Depende un poco de cómo te encuentres tú ese día. No sé si así te contesto. No sé, pero no sé si será un limbo peor casi esperar al ministerio ya. Yo pensaba eso en mi última convocatoria. Yo decía, vamos, no la meto ni de broma, lo paso muy mal. Y luego pensé, mira, pero si es que estoy igualmente en un sin vivir, igual me conviene más saberlo y ya está, ¿sabes? Pero sí, yo creo que esto va más bien de sensaciones. Tampoco tenéis que meterla el domingo o el sábado, ¿sabes? Igual la puedo meter el martes cuando ya esté más tranquila, o el miércoles, o no meterla, o el domingo. Hagáis lo que hagáis, está bien. Prefiere la ignorancia. Claro, pues al final es un poco una decisión de cada uno y, y saber que cualquiera de las opciones está bien y que simplemente es una herramienta más. Igual que a lo largo de toda la preparación veis que tenéis como muchas herramientas en redes sociales, en cada academia, ¿no? APIR da como muchas herramientas diferentes y no tenemos que usarlas todas, tenemos que usar las que a nosotros nos venga bien, pues el Estimapir también es una herramienta muy buena, da cuanto más personas la meten, realmente más fiable es, pero es una herramienta que tienes que usar si a ti te va a hacer bien. Si no te va a hacer bien, tampoco vamos a ser masoquistas. Yo creo que depende mucho de las sensaciones y sobre todo de cómo os encontréis al día siguiente. Y es importante escuchar esa parte. Yo, es que es lo que ha dicho Martín, ¿no? Lo que él lleva la idea de que no, pero que el limbo igual es peor. Yo igualmente estaba todo el tiempo pendiente a las redes sociales de la academia, todo el tiempo estaba pendiente a ver qué decían por los grupos, entonces yo para eso dije: "Mira, la meto y ya está", ¿sabes? Al final cualquier exactamente. Mira, la incertidumbre, chicos, os va a acompañar tengáis plaza o no tengáis plaza. Lo siento, es la realidad. Entonces, si algo nos prepara el PIR es a ser unos expertos en tolerar la incertidumbre. Eso no se acaba nunca, no se acaba nunca, porque luego tendréis plaza y habrá que elegir la plaza y luego, en fin, es algo que os va a acompañar siempre. Pero yo creo que es una oposición que prepara muchísimo para tolerar la incertidumbre. Y esta semana, sobre todo esta semana, hay que tolerar incertidumbre y aceptar que no nos lo podemos saber todo y que tenemos que llegar a ese día lo mejor que podamos. Vale, no quiero que se me olvide una cosa. Todos estamos aquí porque decidimos empezar a prepararnos el PIR y cada uno tiene su motivo
de por qué empezó a prepararse el PIR, ¿no? Pues algunos porque les gusta el trastorno mental grave, otros porque se ven trabajando en la pública, otros porque no saben qué le gustan y el PIR da como todas las rotaciones te permite ver qué es lo que más te interesa a ti. Pero la realidad es que conforme vamos preparándonos el curso, eso se nos olvida. Nos metemos en el miedo, nos metemos en la dificultad, en que no lo voy a conseguir y se nos olvida mucho y separamos mucho el por qué empezamos en este camino. Esta semana es muy importante conectar con esa parte. Es muy importante conectar y saber por qué estamos aquí. Cada uno tendrá sus razones y todas las razones son válidas, pero es importante conectar con esas razones, porque son vuestras razones, son las razones importantes para vosotros y a veces esa parte se nos olvida un poco y como que nos metemos en el piloto automático, en estudiar, en llorar por los simulacros, en el temario y de repente es como, chicos, esto es una oposición. Esto es una oposición y lo que vosotros queréis es lo que viene luego. Pero tenemos que saber por qué queremos lo que queremos luego y estoy segura que todos los que estáis aquí tenéis un motivo. Igual esta semana es importante cada mañana o cuando termines de estudiar conectar con ese motivo y igual hacer visualizaciones. Igual es el momento de visualizarnos con la bata, con la tarjeta del hospital o entrando en el hospital. Yo sé que esto puede dar un poco de miedo, porque ¿y si no lo consigo? Pero yo creo que esta semana merece la pena ese último empujón y ese último empujón con la máxima motivación posible. No sé si estáis de acuerdo con esto, pero el miedo, la incertidumbre, todo eso va a seguir estando igual. Pero igual conectas con esos motivos que nos hicieron empezar este camino que no es fácil y que ya sabíamos que no iba a ser fácil. Si empezasteis fue por algo y eso se nos suele olvidar. ¿Tenéis claro por qué empezasteis? Yo sé que hay muchos motivos diferentes, pero oye, pues qué bien, Martín, porque solemos como olvidarnos un poquito de eso, pero no podemos olvidar que el PIR simplemente, bueno, el PIR no, el examen PIR es un trámite, pero que vuestros motivos van mucho más allá de ese trámite. Ayudar a las personas que no tienen recursos, para mí eso es de las cosas más bonitas del PIR. Mm, el motivo que tenga cada uno también puede ser económico, de seguridad, de visualizarnos en la academia, es que son muchos motivos diferentes. Pero tenemos que conectar un poquito con eso esta semana. Vale, no sé si os ha servido un poco lo que hemos ido hablando. Yo quería sobre todo centrarnos en esa parte más de cansancio y de no forzar la máquina. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Os ha servido un poco lo que hemos ido hablando? No sé si alguien quiere comentar algo. La realidad es que habéis hecho ya lo peor. Lo peor ha sido aguantar todo el año. A ver, para ti, después de 6 convocatorias, ¿qué dirías que fue clave para tener la plaza? Mm, persistir. Parece una tontería, pero yo creo que por ahí hay como entrevistas que me hicieron cuando saqué la plaza y yo es que tengo clarísimo que yo no soy una persona súper brillante, ni soy una persona que destaque muchísimo por saberse bien el temario. No, yo soy una persona que ha tenido un camino largo en el PIR y que lo que a mí me ha hecho tener la plaza es seguir. Yo me dejé a mucha gente por el camino, que la dejó, que dejó el PIR porque no sacaba plaza. Y si a mí algo me ha dado la plaza es persistir, es estudiar cuando no me apetecía.
empezar a tirar de cosas que ya no eran motivación. Yo ya no tenía motivación, yo ya era, me levantaba y estudiaba por inercia, pero eso es muy difícil. Lo que hacéis es muy difícil. Entonces, para mí, la clave fue seguir. Seguir cuando no me apetecía, seguir cuando a lo mejor me había pasado la tarde anterior llorando, seguir cuando yo no confiaba en mí. Después de tantas convocatorias, yo ya no confiaba en mí. Yo decía, es que a mí me falta algo, yo tengo algo mal y por eso no lo consigo. Chicos, el problema no sois vosotros. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. Un examen no va a definir lo bueno o los malos psicólogos que sois. Es que eso no lo define un examen. Y el PIR acaba calando tanto que nos puede hacer sentir eso, pero la realidad es que no, eso no es así. Entonces, lo más difícil ya lo habéis hecho, que es seguir hasta el día 15 de enero. ¿Quién os lo iba a decir que íbamos a llegar al 15 de enero? Queda una semana de estudio. Ya habéis aguantado lo peor. Ya solo queda aguantar un otro día, con vuestra rutina hasta que llegue el jueves. Y como he dicho hasta ahora, el PIR no se consigue por ser perfecto, por hacer un examen perfecto, por estudiar sin fallar ni un solo día, por que no te afecten los problemas. El PIR no se consigue por eso. El PIR se consigue por persistir, por insistir y por ese día permitiros luchar todas las preguntas del examen. Eso es lo más importante. A ver, a mí también me ayudó mucho, me ha venido muy bien lo último que has dicho de la motivación, que cuando estamos tan expresados se nos olvida y es el motor más grande. Yo solo he podido unirme un ratito, pero se agradece escuchar esta palabra. Muchas gracias. Me gusta la idea de afrontar el examen recordando que nos merecemos lucharlo hasta el final. Yo estando tan disociada que no sé ni qué día es y de repente estamos aquí a una semana. Es que al final, bueno, seguramente eso te ha ayudado un poco a sobrevivir estos días y está bien. Chicos, aunque os haya dicho que intentéis conectar un poco con qué os hizo empezar, recordad que no habéis llegado hasta aquí solo con motivación. Habéis llegado aquí con trabajo, con constancia, con levantarme cuando no me apetecía, con seguir estudiando después de simulacros malos, con seguir estudiando después de fallar una y otra vez lo mismo. Em, habéis llegado hasta aquí con muchísima disciplina. Y eso os aseguro que no lo puede decir todo el mundo, así que yo estoy con María José. mm, Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Yo creo que ya ha pasado lo peor y que simplemente os queda aguantar y tolerar mucho esas sensaciones desagradables que se quedan o que toca ahora tolerar un poco esa incertidumbre, esa culpa, si corto, todo eso hay que tolerarlo y que llegue ese día y por favor acordaros de mí, luchad cada pregunta porque sois súper suficientes para una plaza. Sois más que suficientes para una plaza. Y con esto me repito mucho, pero realmente necesitamos a personas tan comprometidas. La sanidad pública os necesita y ese día hay que lucharlo hasta el final como sea. Bueno, ya queda menos para el viernes. Ya estamos en una altura a que no nos importa ni el día que sea. Uy, el reloj. Bueno, chicos, para mí ha sido un placer acompañaros en este último webinar. Em, Me ha hecho mucha ilusión hacer yo esto porque al final yo he estado muchas convocatorias en esta posición y sé que se pasa muy mal. Em, Estáis a nada. Queda el sprint final, que no significa apretar, sino seguir y llegar hasta ese día. Mm, Estoy esperando a que me escribáis por donde sea o que me busquéis y me digáis que tenéis plaza porque os lo merecéis, estoy segurísima que os lo merecéis y habéis hecho ya lo peor. Muchas gracias por los mensajes tan bonitos que me estáis diciendo. Y espero que esto sirva como chute de motivación, últimos días de estudio y llegar a ese día y hacerlo lo mejor que podáis porque eso es suficiente. Ojalá que tengáis ese poquito de suerte que también hace falta y que lo celebremos en febrero, que eso también es muy importante.
¿Vale, chicos? Me acordaré de todos vosotros. Muchas gracias por venir y por conectaros, que sé que son momentos así un poco más complicados. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ir desconectándonos, ¿vale? Me alegro, ¿eh? Acordaros de mí y luchar cada pregunta. Muchísimo, muchísimo ánimo y queda muy poquito. Un besito.